Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Erendira Juárez, tu psicóloga de bolsillo. Bienvenidos a Sick Tape, el lado A y el lado B. Hoy en el lado B, porque todos tenemos algo que decir y algo que escuchar, tendremos a Heismi Ramírez, que nos va a hablar sobre cómo una mujer contemporánea puede llevar casa y trabajo al mismo tiempo. ¿Cómo estás, Heismi? Muy bien, muchas gracias, Erendira, por haberme invitado. Estoy muy contenta y pues muy nerviosa también por estar contigo. Pues bien, aquí. Mucho gusto y qué bueno que viniste para acá. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Pues soy una mamá, soy ama de casa, tengo 3 hijos y también me dedico a hacer masajes, a la mesoterapia. Y pues eso es básicamente eso. Pues soy una mamá común que decidió emprender después de estar un largo tiempo como ama de casa, porque yo antes trabajaba, pero pues ser ama de casa no es lo mío, definitivamente. Y dije que podría ser una combinación entre trabajo y estar al pendiente de mis hijos, y eso fue lo que se adaptó a mí, ser masajista. ¿Cómo lo encontraste? Justamente nos hablas de, por ejemplo, que tienes muchas cosas que hacer, 3 hijos. ¿Cómo encontraste esta vocación de masoterapeuta y cómo logras este equilibrio? Pues fue muy difícil porque al principio no sabía bien cómo lo iba a hacer. Empecé a estudiar, pero con la intención de aprender algo nuevo, y después dije, es lo que me gusta hacer y me quiero dedicar a esto. Pero pues la verdad es que sí fue muy difícil porque pues al principio pues todo el mundo giraba alrededor de mí, y ya después empezar a hacer horarios y empezar a hacer pues espacios para que yo pudiera trabajar, pues ahí fue cuando empezó la dificultad, que también me ayudó mucho mi esposo en ese sentido, de que dijo, pues si quieres hacerlo te voy a apoyar, pues cuando pueda, porque también él es el que se dedica a trabajar todo el tiempo. Pero sí ha sido muy difícil y hasta la fecha todavía tengo dificultad en algunos aspectos, sobre todo porque pues aunque estoy libre en las mañanas, que es cuando mis hijos van a la escuela y estoy pues haciendo las labores de la casa, la mayoría de los clientes pues están en las tardes, es cuando pues quieren relajarse y necesitan como de apoyo en ese sentido. Pero estoy muy contenta de hacerlo. La verdad es que me gusta mucho y pues no importa si tenga 2 o 3 horas al día, no importa, a mí me gusta. Qué bueno que encuentres esta vocación, no solamente fíjate, me da mucha curiosidad de que no solamente ayudas a tu familia, sino también ayudas a las demás personas, y que te gusta ayudar además, como que tienes esa energía, ¿no? De esa motivación. Sí, la verdad es que sí me gusta. Cuando lo empecé, cuando me di cuenta que podía hacerlo, porque no sé cómo explicar, pero pues sentir en mis manos las contracturas, es algo raro que te cuente esto, pero el sentir en mis manos las contracturas, el que vea en el cuerpo de alguien cuando algo les duele, y sentir que yo lo puedo liberar o le puedo relajar en ese sentido, o sea, como que a mí me llena en esa parte. Sí, eso es importante, darte cuenta que no solamente te gusta ayudar, sino que también eres buena en hacerlo, ¿no? ¿Y qué edad tienen tus hijos? El mayor tiene 18 años, la mediana tiene 16 y el más pequeño va a cumplir 7. ¿Son de diferentes edades? Sí, son de diferentes edades. No sé si los horarios andan de aquí para allá todo el tiempo. Sí, todo el tiempo, sí. Universidad, preparatoria, todavía el pequeño apenas está en el kinder, en tercero de kinder, y la verdad es que sí ha sido difícil, sobre todo porque el más pequeño tiene una discapacidad. Entonces, el que se haya adaptado, yo me tuve que adaptar a sus necesidades, porque entre la escuela, terapias, doctores, entonces sí ha absorbido un poco de mi tiempo, pero también he sabido como darle esos espacios para ya también pues sentirme plena en el aspecto laboral. ¿Cómo
logras también tener ese espacio personal? Porque dices esto de, por ejemplo, ayudar en la masoterapia, pues es ayudar a los demás y estar con tus hijos y das mucho de ti. ¿Cómo logras encontrar esta parte personal también de espacios para ti? Pues la verdad es que los tomo a fuerza. Los tomo a fuerza, quieran o no, porque lo necesito. La verdad es que pues parte de que se pueda funcionar todo esto de la familia es que uno esté cuerdo. Entonces, pues sí, la verdad es que yo lo tomo, aunque sea una vez a la semana, pero trato de salir con mis amigas, con mis primas, o sea, trato de hacer algo social, la parte social. Y la verdad es que sí me apoyan mucho en ese sentido. Que igual también hay veces que, ay, yo quería salir y tú vas a salir y todos queremos salir y todos salgamos. Y pues entonces, pues, o sea, pero es muy, muy raro que pase ese conflicto, entonces pues sí. Prácticamente es la red de apoyo, es importante para justamente la mujer contemporánea, darnos cuenta que necesitamos redes de apoyo y está bien no poder con todo el tiempo todo sola. Sí, sí, la verdad es que sí es muy importante que te estén apoyando. Ha sido difícil porque pues no, por ejemplo, en el caso de mis hijos, los mayores, pues como que no entendían al principio esa parte de que se requería más apoyo en la casa porque su hermano tiene una discapacidad. Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, como que no entendían eso, así como que decían, ¿yo por qué? Hasta que empezó a ver las dificultades con las que iba creciendo su hermano, entonces como que han tenido un poco más de conciencia en ese sentido. Igual su papá al principio también como que le costaba un poco, pero ya después pues se fue adaptando. Que en realidad pues la que uno se adapta desde el momento cero es la mamá, pero pues sí, o sea, sí me apoyan mucho. Esto sería porque hablas de que es un proceso básicamente que las mujeres nos dan desde un inicio, ¿no? Básicamente el rol de la crianza. Sí. ¿Tú consideras que es más por eso o es algo muy independiente en tu caso? No, sí creo que, y no solamente porque yo lo he vivido, sino porque también lo he vivido con otras personas, lo he visto. Es algo como cultural, es algo de educación que se le da solamente a la mamá, en cuanto tú naciste para ser mamá y sabes esa parte, ¿no? Entonces como que automáticamente, o más bien automáticamente, conforme vas creciendo, tú te haces a la idea de que tu rol siempre va a ser mamá y lo demás pues va a ser un plus. Veo esto que me platicas, por ejemplo, a la hora de asignar juegos, los juguetes, por ejemplo, que allá se ha partido, a lo mejor ya hemos tenido una visión más contemporánea de que no les ponemos sexo a los juguetes, pero estaban bien clasificados todavía cuando éramos niñas en nuestra generación, por ejemplo en los 90s, las muñecas para las niñas, los nenucos en este caso, y las casitas, ¿no? Y la cocinita, y los niños las bicicletas, y estaban muy segmentados esta parte. Sí, la verdad es que yo no me di cuenta, porque pues no sabía bien cómo funcionaba todo esto. En realidad, pues ahora sí que tú lo normalizas. Uh-huh. Realmente no te das cuenta si están o no están pues sexualizando los juguetes. Uh-huh. Entonces, pues tú juegas, ¿no? Con lo que te den, si te dan un bebé, si te dan un juego de té, pues tú juegas. Uh-huh. Porque así lo ves, o sea, ves que ese es el rol de tus papás y ves que tu mamá, ese es el rol que juega en el papel de la familia. Entonces tú como mujer o como niña, como que quieres replicar eso. Que si a lo mejor hubiera vivido solo con mi papá, quizás hubiera hecho cosas más como diferentes quizás. La verdad no tengo idea porque pues no sé, pero sí creo que sí está muy sexualizado el tema de los juguetes. Ahorita hay más apertura, pero en su momento sí fue las niñas con muñecas, los niños con carritos, y el hecho de querer una niña jugar con carritos se etiquetaba. Uh-huh. Entonces sí. Y es que también en la forma cultural
No digo que todas las escuelas, porque este programa no generaliza ningún tipo de ambiente, pero sí vamos a ver que también en escuelas, por ejemplo, cuando hacen asignación de talleres, como que tienen más todavía estas características, ¿no? De manualidades a las niñas, básicamente. Sí, y sí. deportes, fútbol, niños. Entonces, sí hay un segmento cultural que es muy importante y que te agradezco que hayas destacado en esta parte. Te voy a decir la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te apasiona y te inspira día a día de ser líder en tu profesión y hogar? ¿Qué es lo que más te inspira? Pues la verdad es que, no sé, soy yo, ser, antes de que me convirtiera fui mamá muy joven, fui una mamá adolescente, casi no tuve tiempo de estar con mis hijos, pero sí empecé a laborar desde muy temprana edad y me di cuenta que me gustaba eso. Entonces cuando decidí ser ama de casa y darle tiempo a ellos y darme cuenta que no era lo mío, porque no soy una mamá tengo que estar con ellos y tengo que llevarlos a la escuela y hacer como muchos roles, ¿no? Pero en realidad creo que no soy la mamá dedicada, que le gusta hacer disfraces y que le encanta ver recetas de cocina ni nada de esas cosas. A mí me gusta la parte laboral y me apasiona ser, pues no líder, sino ver que estoy creciendo en lo que me gusta, en el aspecto laboral. Esa parte de ver que conforme va pasando el tiempo voy creciendo, voy haciendo más cosas o voy aprendiendo más cosas, me gusta mucho y eso me hace sentir, pues sí, muy pues feliz, sí, eso es lo principal. ¿Has tenido conflictos justamente en esta parte de equilibrarlo emocionalmente, de los roles que estábamos hablando? Sí, claro, todo el tiempo, desde el momento en el que empecé a ser mamá. En ese momento se empezó a ver la diferencia de que pues a ti se te estanca tu vida una vez que tú te embarazas, te cambia tu vida totalmente y el apoyo no es el mismo el de una mamá que el de un papá. Y pues sí, las responsabilidades te pierdes totalmente de todo desde el momento en el que tú empiezas desde el momento en que quedas embarazado, pues tú ya no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces es eso. Creo que sí hay dificultades y hay diferencias, pero es cosa de que se vaya aprendiendo conforme pues se pasa el tiempo, ¿no? Creo que la educación y decirle a tus hijos que la parte de papá y trabajar y tener una familia es muy importante, que sepan que son para ambos, o sea, no solamente uno u otro. Y si llegan a acuerdos, o sea, respetar esos acuerdos, pero también sin dejar me refiero a los acuerdos con lo del trabajo, de que, por ejemplo, en mi caso de que mi esposo va a trabajar, yo me quedo en la casa, pero la parte de paternar, o sea, que sea de los dos, o sea, porque no es opción de que, no, pues es que como tú tienes que ir a trabajar, entonces te deslindas de todo lo que tenga que pasar en torno a tus hijos. Pues claro que no. Entonces tiene que ser así, o sea, cada quien tiene su rol en el aspecto laboral, se podría decir, porque también ser ama de casa es un trabajo. Totalmente es un trabajo donde sacrificas mucho tiempo, donde sacrificas, sí, o sea, bueno, yo lo veo desde mi perspectiva, porque pues nunca pensé que fuera ama de casa, pero creo que sí es un sacrificio para las personas que no era esa su meta, pues. Y creo que es importante que sí, que se tome en cuenta eso de que ser papá y mamá es de los dos al momento de que haya algún conflicto con los hijos. Algo que se tenga que hablar o algo que se tenga que ver con los hijos, o sea, papá y mamá tienen que estar ahí, no solo uno. Y es lo que hablábamos en el primer programa, te pongo en contexto de la importancia de la vinculación, ¿no? de los hijos,
Estábamos hablando del tema de un caso muy específico de una mamá que no tenía una buena comunicación, pero justo no tenemos hasta por default poner a la mamá, porque justo lo que decíamos de los roles de género lo ponemos como si fuera nada más el deber de las mamás, cuando realmente cuando se vive en pareja básicamente es también ejercer tu paternidad y el orgullo de ejercer también tu paternidad a través de la vinculación, ¿no? De la importancia. Veo también que me dices que desde que te embarazas básicamente pues se dificulta, por ejemplo, el crecimiento laboral. Esto me gustaría también dar en énfasis que, por ejemplo, las escuelas mayormente, por ejemplo, públicas, salen muy temprano de los niños en un horario pues real en cuanto a laboral, pues desacuerda en cuanto salen los niños y el tiempo que nos piden laboralmente, que son 8 horas. Sí, exacto. ¿Es una de las vertientes del por qué escogiste ya buscar algo más independiente o emprender? Sí, definitivamente. Una, bueno, la principal fue el tiempo, los horarios, para que tú puedas tener un sueldo, pues a lo mejor digno, tienes que tener un horario muy grande, al grado de que pues a lo mejor hasta llegas a ver a tus hijos ya en la noche, ya cuando están dormidos, fue en mi caso, la verdad. Y cuando yo regresé, que decidí quedarme en mi casa a cuidarlos, el dejarlos y pensar que otra vez tenían que estar solos o que en algún momento pedir ayuda, o como que ya no me gustó la idea, porque me di cuenta que sí requerían de mí, o sea, de mí, también de su papá. Entonces, pues sí, o sea, me fue muy difícil, la verdad, me fue muy difícil querer buscar más trabajo, porque sí lo busqué y sí empecé a querer retomar otra vez mi vida laboral, ya que mi hijo menor había crecido un poco más, pero la verdad era muy difícil. O sea, pensar que tenía que dejarlo, pagarle a alguien para cuidarlo, que mi marido y yo estuviéramos haciéndonos pelotas para la hora de recoger, llevarlos, y pues con todos, porque en realidad ya no, antes, hasta a mí me tocó, antes podías irte tú sola a la escuela, ir, regresar sin problema, pero ahorita ya la situación está tan difícil que no me gusta la idea de que anden solos, a pesar de que pues ya no están tan chiquitos, no me gusta mucho esa idea. Es difícil tratar de tener un equilibrio cuando tú estás trabajando. Y justo eso, de que pues la educación también con las mujeres, porque yo lo siento, o sea, siento culpa dejarlos también, siento culpa. Yo he platicado con mi esposo al respecto y aunque él siente que no pasa mucho tiempo, él sin querer, porque yo sé que no lo hace a propósito, trata de compensarlo trabajando más para darnos más, en vez de estar más tiempo con nosotros o con sus hijos. Y en mi caso, como que, digo, en su momento también quise compensarlo de esa manera, pero me di cuenta que no era la forma. Entonces quise hacerlo, pues no sé, de llevarlos, el tiempo que estuviera, el poco tiempo, pues llevarlos a hacer muchas cosas, actividades, que si les preguntas a mis hijos de qué se acuerdan, pues no se acuerdan de nada, la verdad. Les pregunto, ¿te acuerdas cuando íbamos al parque, cuando íbamos a las obras de teatro? Y no se acuerdan de nada. Pero bueno, en mí ya no quedó. Es lo importante, no, como les decía, no se enganchen luego de las cosas, porque son niños y es parte del desarrollo, pues olvidar luego cosas, ¿no? Y no quiere quitar significado importante en la familia, porque esto logró, ¿no? Estas vinculaciones importantes, a lo mejor no de diario, pero sí importantes, logró esta parte de la empatía posteriormente, de comprender a su mamá y a su papá, pues de tener a su hermano menor con discapacidad, me comentas, y involucrarse en el proceso, ¿no? Porque es la importancia de la vinculación. Fíjate sí, que acabas de mencionar, y discúlpame, te interrumpí un poquito. Sí, no hay problema. De la parte de los roles de género, es importante destacar que este programa no trata de que desmeritemos la labor
por rol de género a los hombres, pero lo cierto es que incluso se está viendo sistemáticamente que sufren ese estrés, ¿no? De la compensación, por ejemplo, y de que los hombres no sienten, que no lloran, que eso le toca a la mamá. Entonces se logra hacer una culturalización de desprendimiento porque tú ya eres proveedor y ya cumpliste, ¿no? Pero ya decía una tía mía, pon el dinero aquí y deja que haga todo. Entonces, esa parte es una invitación más que nada a la concientización, que como hombres y mujeres los roles de género muchas veces no funcionan de acuerdo a nuestro contexto individual. Sí, sí, es real, es real. Pero todo tiene que ver con la educación en casa. El que tú sí normalices esa parte de que la parte masculina no tenga que participar en quehaceres del hogar, o que le sirva a la hermana. Exacto. Tiene mucho que ver esa parte. Esa es la parte importante, de hecho, en la familia. Creo que también tiene que ver con quién se rodea, pero creo más que es por la familia, que es muy importante que la familia les haga ver que cualquier trabajo o cualquier apoyo o ayuda o su responsabilidad, o sea, la tenga que hacer sin importar lo que opinen los demás, sin importar si creen los demás que es para hombre o para mujer. En realidad tú como individuo tienes que saber hacer todo, desde lavar, planchar, cocinar. ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué momento tú te vas a quedar solo. Tus papás no toda la vida van a estar ahí. O no sabemos cuánto tiempo tardes en casarte. Porque si es lo que esperas, en el sentido de como hombre, si lo que esperas es casarte para que alguien te atienda, pues de todos modos va a pasar tiempo, creo yo, en algunos casos, que pues tú vas a tener que ver la manera de hacer tus cosas. O sea, no vas a esperar a que alguien lo haga por ti todo el tiempo. Al menos eso es lo que pienso yo. El hecho de hacer un arroz, tardé muchos años en saber cómo se hacía un arroz. Sí, es una técnica difícil. Es una técnica difícil. Y la verdad es que tú preguntas y te dicen, te acercas a tu abuela, te acercas a tu suegra, a tu mamá, y todos te dicen, no, mira, haces esto rápido, pero a ver, ¿cuánto tiempo lo dejas hirviendo? ¿Cuánto tiempo lo dejas? Con tapa, sin tapa, con sí, bolsa o con tela. Exacto. Y cada quien tiene su técnica, pero nadie te dice exactamente cómo funciona, pues tienes que irlo aprendiendo con el tiempo. Y tus técnicas propias. Y tus técnicas, exacto, tu sazón. Pero pues son cosas que pues es por ti, no por quedar bien con los demás, es porque a ti te nace hacer un arroz bien, que te salga bien. Sí. Si no, pues lo compras. Pues sí, no, ya es lo instantáneo. 10 minutos y ya quedó. Que también es una opción válida, es lo que estábamos hablando. No es de juzgar de que a fuerza tengas que aprender el arroz. De acuerdo a los contextos individuales, es lo que resalto mucho de nuestra invitada. Va a ser de acuerdo a lo que tú puedas hacer con las herramientas y recursos personales que uno tenga. Sí, por eso digo, a mí me gusta así, o sea, quizás a mí la ropa blanca no me importa y la voy a tener perjudida, pero me importa hacer que me quede un arroz. Entonces también depende de cada quien, pero aquí lo importante es que lo hagas, aunque no te quede bien, aunque no lo hagas perfecto o como todo mundo piensa que debe de ser. Tienes que hacerlo, tienes que aprender a lavar, tienes que aprender a trapear, tienes que aprender a hacer de comer, aunque sea un huevo. Y es esa parte, no es de roles de género, sino la autonomía que uno ejerce en su adultez, no más que nada. Oye, y esta parte de los recursos personales me intriga mucho. Has tenido dificultades como masoterapeuta y como ama de casa. ¿Qué recursos personales tuyos rescatas que te han ayudado a pasar estas dificultades? Pues la verdad es que pues he tenido muchas dificultades, pero no creas que han sido internas, o sea, no de mi parte. Las dificultades también son de la gente. La gente abusa mucho de tu, pues sí, o sea,
creen que se presta para otras situaciones. Esas son las dificultades más grandes que he tenido hasta cuando no tengo tiempo en mi casa. Creo que han sido las dificultades más fuertes que he tenido, el que crean que porque soy masajista me presto para otra situación. Esta cultura del final feliz, me imagino. Sí, exacto. Ha sido muy difícil, pero lo que me ayudó fue que yo me mentalicé que eso me iba a pasar. Siempre he sido muy cuidadosa, siempre he sido muy... dejar en claro qué es lo que hago, cómo lo hago. Entonces, para que también, y también cuando me lo hacen muy directo, decir no, o sea, yo no me dedico a eso. O sea, yo solo doy masaje relajante. Y esta parte es importante darnos cuenta que no hay que revictimizar, por ejemplo, a Heismi, porque ella deja claros sus límites diciendo que no. Entonces, la cultura de la revictimización muchas veces dice, es que si las otras dejaron entrar uno y no, es sí, negativo y positivo. Entonces, no tiene tanto que ver las personas que ponen los límites, porque desde decir no, ya estás estableciendo un límite. Cuando llega a ver esta parte de, pues, el abuso, es más de la otra persona, ¿no? Ella habla de la parte de cómo te debes cuidar, sin embargo, no la hace culpable de lo que pueda pasar en una agresión, porque al final son agresiones. Sí, y me pasa, yo creo que de las veces que yo llego a dar, pues que comentan mi publicidad, la información que me piden es más sexual que información de lo que realmente me dedico. Me preguntan mucho eso. Entonces, pues la verdad es que ignoro. Hay veces que ignoro y otras que se pone una situación diferente, como que ya llevamos una conversación y quiere hacer esos comentarios. Entonces es ahí cuando yo digo que no. Heismi, una pregunta. ¿Cuándo acudimos a un masoterapeuta y cuándo acudimos a un fisioterapeuta? Fisioterapia es rehabilitación, es un tema más en cuestión de tratamientos, y la mesoterapia es relajación, es sentirte, pues es para darte un gusto. También, en mi caso también doy un poco de terapia, pero ya es cuando ya terminó con el fisio, que ya nada más es como mantenimiento, digamos. Ok, es justo, ¿no? Que por ejemplo lo que me pasó, y aprovechando, ¿no? O sea, como para que yo entienda un poquito más, cuando me pasó de que no podía, por tendinitis plantar, me fui al CRIC y fui a fisioterapia. Si yo, por ejemplo, ya acabé mi tratamiento y sigo como tensa, estresada y toda esta parte, ya voy más contigo y está más como para relajarme después de las terapias. Sí, y para seguir darle mantenimiento, aunque tu tratamiento ya hayas terminado, o sea, para que evitar vuelva a pasar, sobre todo en una tendonitis, porque no es una lesión, es algo que fue algo degenerativo. Sí, justamente se me fue de pie plano, se me fue arqueando, entonces justamente se me hizo la presión dentro de la planta. Y sí me dijeron que puede ser que tengan que usar plantillas, como toda esta parte ortopédica y de otra parte, pero sí me dijeron que puede ser de que tengo que prevenirlo. Sí, exacto. Yo nada más doy mantenimiento a ese tipo de cosas y pues me dedico más a los masajes relajantes, descontracturantes y en algunos casos también masaje linfático. Regresando un poco a tu parte de tu segunda vocación y trabajo al mismo tiempo de ser ama de casa, ¿qué tan importante es el papel de ama de casa en la sociedad y culturalmente? ¿Qué tan importante es? Pero bueno, en sentido económico, por ejemplo, ¿qué parte genera? Porque mucha gente dice, en la parte de globalización, y el capitalismo, que es la principal, digamos, fuente de cómo se opera ahora actualmente la economía, y muchas veces dicen, o traen esa cultura, o creo yo, pero ahora sí tú corrígeme si me equivoco porque eres la experta en el tema, que a lo mejor la ama de casa no genera pues finanzas. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué tan cierto es ese punto de vista? Ahorita se ha cambiado muchísimo. Creo que como ama de casa tienes
ya más posibilidades de emprender, que es como lo primero que cualquiera que quiera generar, se te viene a la mente emprender, vender algo. Entonces, creo que con esto de las redes sociales, con esa, pues sí, que tienes como más accesibilidad a que te vean, creo que ha sido un poco más, ha sido un apoyo. Es importante, la verdad, ya sea que tu mamá o tu papá, ya sea como papá o como mamá, quedarte en tu casa. Yo sí lo creo que sí alguien debe de quedarse en la casa en algún momento, quizás tener un trabajo de medio tiempo, pero que alguien vea a los hijos. Es muy importante. Sé que se escucha como contradictorio, porque aquí la intención es de que los dos sean responsables, pero es muy difícil porque la economía está muy dura. O sea, la situación económica está muy, muy dura y a fuerzas uno tiene que dar más que el otro, pero pues también se compensa porque tienes que estar más tiempo en tu casa haciendo pues cosas que el otro papá va a estar, o sea, se va a evitar, pues. Entonces a lo mejor uno como ama de casa dice, bueno, pues ya hace sus tiempos, sus horarios para que de alguna manera tú puedas tener esa parte de salir, ya sea a vender o vender por internet o aprender algo, y creo que tenemos esa facilidad un poquito más de que antes, porque antes o eras ama de casa o trabajabas y no había un equilibrio para poder estar con tus hijos en tu casa, pero creo que ya hay un poquito más de posibilidades, sí. Y también me gustaría como añadir que la parte pues de estructural funcionalista en la economía, los roles no solamente se ve como el funcionamiento del mercado, sino que por ejemplo la ama de casa ahora sí que en esta opinión logra, por ejemplo, hacer esta parte de la contención, el bienestar, el cuidado que muchos no ocupamos para poder hacer nuestras actividades, ¿no? Por ejemplo, decías que tú te encargas mayormente del hogar, que tienes tus citas, pero por ejemplo, si tú le preguntaras a tu esposo la importancia de tu papel, pues te va a decir muchísimo, porque por ejemplo los niños van a la escuela, se ve dónde está surgiendo el dinero, cómo se está invirtiendo el dinero, en esta parte de, pues como bien, o si tratas de cuidarme, entonces yo por ende puedo generar dinero, ¿no? Exacto. Entonces sí es una parte como a lo mejor no mencionada, pero que sí genera de una manera indirecta la economía del país, básicamente. Sí, definitivamente. O sea, eres tan importante en este papel, porque gracias a la persona que se queda en la casa a cuidar a los hijos, hace que la otra persona se despreocupe totalmente y que pueda trabajar sin estar pensando en tengo que hacer de comer, o tengo que lavar, o tengo que ir a llevar al hijo a natación. O sea, creo que sí pues sí hay mucho apoyo en ese sentido. ¿Cómo sería entonces, para que le quede claro a los que nos están viendo? Yo soy, por ejemplo, un papá de familia, ¿no? Proveedor del hogar, y eso ya me acabas de mencionar que eres importante por esto, y esto yo lo siento, pero entonces ¿cómo quieres que yo me vincule? ¿Cómo me darías ese consejo para yo vincularme con la familia, estar presente, que es lo que nos pedías o dabas que ser parte de observación, de cómo es importante romper un poquito los roles de género en un hombre y poder ir aterrizándonos a acercarnos más? Pues hay creo que cuando yo era niña, yo escuché siempre esa como frase de ahora sí que quien paga manda. El que lleva el dinero a la casa es el que ya no se tiene que preocupar. Y creo que eso se ha transmitido conforme han pasado los años, y por eso se cree que pues sí, o sea, en este caso que es la mayor parte en las familias es la mamá la que se queda y el papá el que provee. Se cree que así es como se debe de funcionar, y están muy equivocados, porque pues entonces no estás paternando, ¿no? No estás haciendo tu labor como papá, porque una cosa es ser proveedor y otra cosa es ser papás.
O sea, no es mezclar ser ama de casa y ser mamá, porque tú no le estás, él no me va a pedir, un ejemplo de por qué no hay que mezclar los problemas por ejemplo, un papá no te va a pedir, tú no le vas a ayudar a tu marido en la mayoría de las ocasiones. No vas a ir a hacerle el informe a tu marido en su trabajo. Y a lo mejor en tu caso tampoco no le vas a pedir que vaya y haga la comida, porque ya tienen un acuerdo. Se va a pedir apoyo quizás, mira, si quieres ve al banco, ¿no? O sea, situaciones que son como muy pequeñas en las que no se tiene que intervenir mucho, ¿no? Quizás a lo mejor cuando vengas del trabajo trae jitomate, ¿no? No te quita nada. Pero ya en la parte como de papás, creo que sí se debe de estar, de intervenir los dos en cualquier situación y de qué manera se podría pues estar siendo parte pues de todo esto, pues por lo menos sabiendo las cosas, estar al pendiente. A lo mejor el papá no va a llevar al dentista a su hijo, pero sabe a qué va a ir al dentista y sabe qué le dijo la dentista. Pues eso ya te está haciendo parte de. Entonces creo que es muy importante que se integren en ese sentido y que no lo vean como que, porque en realidad es su responsabilidad, su obligación. No se está pidiendo algo de más. No nos está haciendo un favor. No es un favor, exacto. La responsabilidad es cuidar a tus hijos, educarlos, estar al pendiente. Eso es ser un papá. Y pues eso de que no te sepas una fecha de cumpleaños de tu hijo, pues sí habla de la parte de la desconexión, ¿no? Exacto, esa parte de desconexión. Entonces, pues sí, creo que es muy importante que por lo menos seas no partícipe, pero que sí estés en contexto de todo lo que está pasando en tu casa. Creo que es muy importante. Y también creo que es importante que los dos, que tanto mamá como papá estén en sintonía, ya sea con la educación, porque eso de que digan el papá una cosa y la mamá diga otra, o que se contradigan en frente de los hijos, todo eso hace que también pues no ayude, y al final el que estás afectando pues son a tus hijos. No, pues tú ya creciste, tú ya hiciste tu vida, tú ya hiciste tu familia. Creo que es importante que los hijos crezcan sabiendo que tú les importas y sabiendo también que pues sí, teniendo una autoridad, pero también al mismo tiempo sabiendo que pueden contar contigo. Sí, porque tenemos escucho mucho de la cultura que cuando nace, por ejemplo, un chiquito es como, ya iremos aprendiendo. Sí, vamos aprendiendo en el camino porque todos nos incluimos ahí. No nos enseñaron a ser papás y cada contexto es individual, sí, y claro, cada contexto va a ser personalizable en la crianza. Pero justo esta parte, ¿no? De a ver cómo sale, en vez de decir, bueno, cuando pase de que no se quiera dormir o a qué hora lo vamos a dormir, creo que desde ahí ya se están llegando a acuerdos. Y a los niños, como terapeuta, les digo, les da seguridad dos adultos que, por ejemplo, tienen los acuerdos y se sabe una rutina, unos hábitos, les da seguridad de saber que se pueden acercar a los dos, porque también en la vinculación luego dicen, para mamá unas cosas y para papá otras. Sí, exacto. No, debe de estar todo, los dos tienen que estar de acuerdo en las decisiones que se tomen con referencia al niño y con tu hijo, porque al final de cuentas pues vas a tener una relación en pareja sana y vas a tener una relación con tu hijo también sana. Entonces en los dos casos es importante los acuerdos, es importante que también sepas. Creo que también desde el momento en el que tú vas a hacer una pareja con alguien debes de saber la forma de crianza, aunque no lo veas como que técnico, sí, exacto. Quizás ni siquiera a lo mejor sepas que te vas a casar con esa persona y vas a formar una familia, pero es muy importante saber cómo le gustaría a tu pareja criar a tu hijo.
¿Por qué? Porque cuando llega el hijo, empiezan las dificultades porque nunca se habló del tema. Es importante que también cualquier situación que se vaya a vivir, por ejemplo, conforme va creciendo un hijo, se van haciendo pues los problemas más grandes, ¿no? O diferentes. No que tenga una dificultad, sino que a lo mejor el hijo, pues como por ejemplo cuando entran a la adolescencia, ¿no? De que no quieren saber nada de ti, ponernos de acuerdo y como que también ponernos adelante de ellos para saber cómo vamos a tratar esas situaciones y ver como a futuro, no con la intención de vernos ansiosos, sino con la intención de que no nos vaya a afectar de la misma manera que si nos llega de trancazo, ¿no? Y la anticipación, y el trabajo exacto. Continuo con ellos, Sí. para que justo cuando pase una situación de emergencia, Sí. pues sepamos algo, cómo abordarlo entre los dos y sea una Exacto. contención de pareja. Entonces, sí es importante notar que los niños y adolescentes van a ir reaccionando de acuerdo también a los ambientes familiares, porque justo bajo sus derechos están constituidos en la tutoría de un adulto cuidador responsable adulto. Entonces es importante, como dice Heismi, trabajar cuestiones de pareja, cuestiones individuales, porque en el inicio de la sesión lo dijiste, ¿no? O sea, si yo estoy bien, pues todo lo demás va por consecuencia a que yo voy a saber cómo comunicarme, saber poner límites a mis hijos, saber cómo poner hábitos y rutinas, pero eso conlleva de una parte responsable de los adultos. Sí, exacto. Es importante ponerse de acuerdo. Y ya, aunque no lo lleves al pie de la letra, porque la verdad es que los hijos, y cuando tienes más de uno, la verdad es que todos son diferentes y actúan de diferente manera y pues obviamente no vas a poder evitar algunas cosas, ¿no? Pero mínimo que no te caigan de sorpresa si pasan o no pasan. Eso es muy importante, que los dos estén siempre atentos de cualquier dificultad o cualquier cambio con respecto a tu hijo. Por ejemplo, en mi caso de la discapacidad, para mí la discapacidad de mi hijo no fue, claro, fue un golpe para mí, pero lo he llevado de una manera muy natural, en el sentido de que no estaba tan desinformada, no estaba, pues me gusta saber mucho de las cosas, me gusta estar siempre tratando de... Cuando te embarazas siempre piensas que tu hijo debe salir sano, debe estar completo y sin ninguna situación neurológica, o que tenga que tener algún tipo de apoyo conforme vaya creciendo. Pero también te vas informando conforme va pasando el tiempo, va pasando el embarazo. Pues en mi caso fue así. Soy de que me pongo a investigar qué pasaría, qué tipo de síndromes, qué tipo de enfermedades, qué tipo de hasta qué tipo de genética tengo y qué tipo de enfermedades han tenido mis familiares, para saber qué me puede esperar más adelante. Entonces creo que todo eso, hablarlo con tu pareja, es muy importante, para que no sea un shock a la hora de que te den la noticia. Por ejemplo, en mi caso, ya no fue para mí un shock. Para mí no fue algo, obviamente no lo esperaba, pero no fue algo que no pude digerir. Viví mi duelo, porque pues, tú nunca quieres algo malo para tu hijo, tú no quieres que tú tengas una dificultad con tus hijos, siempre quieres que se desarrollen y sean independientes y muchas cosas de esas, pero creo que la información me ayudó mucho a saber pues de que mi hijo iba a salir adelante y que requería de mi ayuda y que requería de la ayuda de su papá y de sus hermanos. En sí sería como, no tenemos que saber todo el tiempo, pero sí sería bueno para nuestro autocuidado también como adultos y como padres, irnos informando a través de lo que van viviendo nuestros hijos, porque es parte del aprendizaje de la crianza, ¿no? Entonces esa Sí, parte de exacto. resumir que no es
no es mal no saber, sino el interés que le puedas generar a la crianza va a ser lo básico y que tus hijos van a valorar muchísimo más a que ya fueras letrado de todo, ¿no? O sea, desde gastronomía hasta pedagogía, se me ocurre, ¿no? Entonces los hijos ven más ese interés de los padres cuando tienen ganas de participar a que fueran letrados en todo sentido de un tema. Sí, exacto. Y sí te ayuda mucho a que en la parte emocional te ayuda muchísimo, y también te ayuda a saber qué vas a hacer o por dónde ir o mínimo hacia dónde partir. ¿Qué mensaje final nos darías a nosotros, a los que nos están viendo, que te gustaría dejar de legado como Heismi, como estos dos roles que tienes? Pues yo en este caso con las mujeres, yo sé que se sienten tristes, desesperadas, en la parte emocional, que sienten que no va a pasar, sobre todo la parte de maternar es un poco difícil. Hay unas que no se les dificulta tanto, pero a las que se les dificulta, sus hijos van a crecer, sus hijos van a ir adquiriendo individualidad conforme van creciendo, y va a llegar un momento en el que ustedes ya no se van a sentir igual de agobiadas como ahorita se sienten. Y también cuando se trata de que quedarse en su casa y de que no puedan laborar, solo es un poquito de tiempo lo que van a pasar pues difícil, y va a llegar un punto en el que ustedes van a poder desarrollarse y van a poder crecer y van a poder hacer las cosas que ustedes quieren. Solo es cosa de tiempo. Y si no quieren esperar, la verdad es que hay muchas cosas que se puede hacer en ese momento mientras tú estás en tu casa cuidando a tu bebé o cuidando a tus hijos. Ahorita con la tecnología se puede hacer muchísimas cosas, y aunque empieces con algo pequeñito, de verdad eso te va a ayudar también para que tú estés emocional y mentalmente un poco más tranquila o saludable. Y bueno, y para los hombres, creo que lo están haciendo muy bien. O sea, en estos últimos años se ha visualizado y se ha dado más información a lo que sí, o sea, cómo funcionan los roles en cuestión a los papás, y creo que ha funcionado mucho. Lo han estado haciendo bien los papás, han estado más, los he visto más involucrados. Y pues creo que para los que no se han involucrado, que es importante tanto para sus hijos y también para sus esposas, porque con sus esposas hasta se llevarían un poco mejor, porque sí le quitas carga mental. El que tengan esa carga mental compartida ayuda muchísimo, y creo que sí deberían de participar un poquito más con respecto a las actividades de sus hijos, en general, todo lo que implica tener un hijo. Aunque no lo hagas, sí saber el contexto, sí saber, como lo decía hace rato, el saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando, y de verdad sus esposas se lo van a agradecer muchísimo, porque aparte de que se ven involucrados con los hijos, se sienten sus mujeres escuchadas. Sí, muchas gracias. Creo que es importante ver que es un mensaje unificador, y es muy bonito que nos des esperanza a ambas partes de incluirnos como sociedad para justo estar bien, ¿no? Proyectar el bienestar. ¿Dónde te podemos encontrar, Heismi? Me contactan en Instagram, estoy como @HeismiPoke, y a mi teléfono, a mi celular, 4422 69 15 83, y cualquier información o me quieran algún masaje, doy masaje relajante, descontracturante, y me piden también masaje linfático. Muchas gracias para decirnos nuestros servicios, y claro que sí te estaremos contactando. Agradecemos siempre a TXTV para darnos este espacio, y a ti, claro, por darnos ese tiempo después de tantas actividades, darnos este espacio para conocerte, saber de ti, saber lo que piensas, es importante para todos.
Recuerden que a mí me pueden contactar en el 44 21 52 56 41 o 442 281 94 64, en Facebook como SIC Erendira Juárez, y pues también aquí nos estamos viendo en el canal de TXTV. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Día. Gracias, igualmente. Hasta luego, un abrazo psicológico. Muchas gracias.